si os parece, entonces, sin más, reanudamos la sesión después de este mini descanso y bueno, vamos a dar paso a la intervención de Antonio Caro, a quien todos y todas ya conocéis y bueno, de quien no me apetece hacer una presentación al uso, puesto que en la web de Redipub hay ahí un apartado dedicado a él como presidente honorífico que es de la red. Prefiero más bien, bueno, trasladarle pues nuestro agradecimiento porque hoy nos acompañe. El agradecimiento también por haber sido él el padre de la criatura y el iniciador de esta red iberoamericana de investigadores en publicidad allá por 2016 en el primer congreso. Y porque ahora en este momento, pues después de una época muy intensa en la que ha estado dedicado en cuerpo y alma a la escritura de un libro que ya por fin está terminado y que estamos ya todos los que sabíamos, estábamos al tanto de esta labor, pues estamos deseosos de hojear las páginas físicas. Y entonces, Antonio, estamos deseando de que nos hables de él, de esa obra titulada El semiocapitalismo contra el clima, que es una labor titánica bueno, de todo un desarrollo de muchos años, de una labor que sabemos que vienes desarrollando desde hace mucho tiempo y que ahora ahí, al encontrar esa conexión entre esos dos temas, pues es como la guinda del pastel, ¿no? Más atravesada por unas circunstancias como las que vivimos, en las que, bueno, necesitamos también pensar en alternativas, ¿no? Desde el punto de vista de qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como investigadores y como agentes sociales que somos también, ¿no? Entonces, en ese caso, Antonio, pues tú pues puedes ser, como lleva siendo mucho tiempo para muchos de nosotros, pues nuestro referente, nuestro guía. Así que no te voy a robar más tiempo y nada, cuéntanos que sabemos que tienes mucho que decirnos. Sí, muy bien, pues muchas gracias Marta por esta introducción. Vamos a ver, primero voy a intentar aclarar la voz y empezar, ir al toro, como se dice. No, realmente yo lo que, esta intervención, esta pequeña intervención, que espero que dure, perdón, como unos 20 minutos para dejar luego un tiempo a un coloquio, aunque sea corto, pues yo lo he titulado De la publicidad al semiocapitalismo. En ese sentido, voy a hacer referencia al libro, pero ya al final de mi intervención. Yo lo que he preparado unos charts que no se van a poder proyectar porque por problemas técnicos de mi parte. Y bueno, el punto de partida de esta pequeña charla, yo entiendo en el sentido siguiente. Tras la práctica publicitaria, como todos sabemos, actúa lo que yo personalmente en el libro que titulé Comprender la publicidad, que su primera edición fue el año 2010, ya tenía luego dos ediciones más, y bueno, y en otros escritos yo he llamado dispositivo semiolingüístico publicitario. Es decir, detrás de la práctica, todos sabemos, de la práctica publicitaria sabemos que hay algo más, mucho más profundo, que afecta a la sociedad. Es decir, cuando los publicitarios están haciendo un anuncio, están haciendo siempre algo más que un anuncio. Y esa es precisamente la repercusión que tiene la publicidad en todos los órdenes sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues la publicidad es un objeto de estudio y esta red está en ese ámbito precisamente porque la publicidad necesita trascender esa práctica inmediata, esa óptica que toman los publicistas o publicitarios, tal como los denominemos en un caso o en otro,
a la hora de hacer un anuncio. Hay siempre algo más que trasciende ese papel puramente activo. En ese sentido, podemos hablar de una doble correspondencia. Yo por mi parte hablo de una doble correspondencia. Vamos a ver, en el siguiente sentido. Cuando hablamos de práctica publicitaria, todos sabemos que detrás, en el fondo de esa práctica, está el marketing. Es decir, la publicidad es una parte del marketing, como todos sabemos. Pero es que si vamos a esa otra óptica que decía, a ese aspecto, digamos, trascendente que tiene la publicidad, también podemos establecer una correspondencia. Yo por lo menos la planteo así. Ese operativo semilingüístico publicitario tiene su correspondencia más a fondo, por decirlo así, y más en un sentido más amplio, con lo que yo denomino producción semiótica. Producción semiótica. Bien, y en ese sentido, ¿qué es, desde mi punto de vista, esa producción semiótica de la que estoy hablando? Pues es, desde mi punto de vista, insisto, la verdadera producción tal como ésta actúa en la actual fase capitalista. Es decir, hoy en día, por encima o por detrás de la producción material, es decir, de lo que se hace en las fábricas, en definitiva, existe algo mucho más profundo, que es precisamente lo que se hace en los departamentos de marketing, en las agencias de publicidad, etcétera, etcétera, en los institutos de diseño, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que sabemos que comenta en marketing. El marketing, en definitiva, es algo tan superficial como es la publicidad con respecto a eso que yo denominaba antes, decía, operativo semilingüístico publicitario. Pues bien, en ese sentido, el marketing viene a ser el elemento superficial de esa producción semiótica que estoy hablando. Esto ya nos pone en órbita de lo que luego vamos a ver como el término semiocapitalismo. Porque esa producción semiótica está escindida, separada de lo que es producción material. Es decir, se ha entendido que la producción capitalista o la que sea, de cualquier sistema productivo que estemos hablando, es puramente material. Y sin embargo, hoy sucede que no es así. Existe, como decía antes, debajo, encima, vamos a llamarlo, de esa producción material, algo distinto que es la producción semiótica. La diferencia está muy clara. La producción semiótica se hace pues, en los despachos de los centros de negocios del norte global, concretamente. Se hace en Madrid, en Barcelona, en Lima, etcétera, etcétera. Se hace en lugares pues, absolutamente refinados, lleno de moquetas por todas partes, en despachos donde no entra un polvo de más, porque se dedican a limpiarlo, frente a esa producción material que está recluida en unos mundos absolutamente escindidos de este mundo que estoy indicando. ¿Cuál es la diferencia básica que existe entre esto? Que la producción semiótica es la que hoy en día, dentro del semiocapitalismo que estamos viviendo, es la que proporciona valor a los productos. La producción semiótica, repito, es la que está proporcionando valor a los productos, sean del tipo que sean, productos, servicios, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se vende, en definitiva, en un mercado determinado. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de la producción semiótica? Pues desde mi punto de vista, el objeto es producir signos mercancías, insisto en ese término, signos mercancías, es decir, entes, ya sean productos o servicios, cuyo valor no proviene de su materialidad, de sus características objetivas, conforme éstas satisfacen una concreta necesidad. Partiendo de la base que, como dijo Marx hace no sé cuántos años, esa necesidad puede ser de la índole que sea, no tiene por qué ser una necesidad de subsistencia. Pues bien, estos signos mercancías, que son el objeto de la operación semiótica, no van dirigidos a satisfacer una concreta necesidad, sino que su valor proviene de la medida en que se dotan de una significación que es necesariamente imaginaria,
porque ya no proviene de la materia del producto, ya no proviene de la utilidad que pueda tener, pues lo que sea, lo que podamos imaginar en este momento, sino que es una significación añadida y fabricada, condimentada, tanto en los despachos de marketing como en las agencias de publicidad, etcétera, etcétera. Es decir, todo en ese ámbito que incluye esa producción semiótica de la que estoy hablando. Bien, y entonces el objetivo de esa significación imaginaria pues es dotar de un valor a lo producido conforme esa significación, que puede ser la que imaginemos en este preciso momento, esa significación consigue entrar en la mente de sus destinatarios. Esa es la clave, que esas significaciones que están flotando continuamente, perdón, de aquí para allá, pues esas significaciones entren en la mente de su destinatario precisamente a través de la publicidad y a través de, perdón, del envase al que se ha dotado el producto, etcétera, etcétera. Bien, perdón un momentito, voy a tomar algo de agua, tengo la voz un poco acatarrada. Bien, entonces tenemos, me he dado mostrarlo en unos chats, pero no ha sido posible. Tenemos una correspondencia muy clara que yo lo planteo en los siguientes términos. El producto o servicio, que es en definitiva la materia de lo que consumimos o lo que usamos, etcétera, etcétera, se expresa en la mercancía. Eso era la visión tradicional, tal como se ha entendido desde los tiempos de Marx o incluso antes el capitalismo. Hoy en día, sin embargo, entramos en presencia de esa significación imaginaria que se expresa en la marca. Aquí estamos hablando ya de algo que todos sabemos, que todos podemos entender. La significación imaginaria es sencillamente algo que flota, pero cuya plasmación es la marca. Y bien, esa marca y esa significación imaginaria que hay en el fondo de ella es lo que corresponde con el signo mercancía. Esta es la gran diferencia que podemos, digamos, establecer con respecto a este semiocapitalismo distinto cualitativamente del capitalismo productivista, y que podemos llamar así, que fue el analizado por Marx y el que se ha venido manteniendo durante siglo y medio como mínimo con respecto a las tripas que están en el fondo del capitalismo. Bien, en ese sentido, mientras la mercancía es la forma elemental del capitalismo productivista, el signo mercancía es la forma elemental, desde mi punto de vista, del semiocapitalismo. El semiocapitalismo es un término que se ha utilizado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, Franco Bifo Berardi es uno de los autores italianos que han trabajado sobre ese tema. Hay en varios de sus libros referencias a este término, pero en mi opinión no ha expresado en ningún momento, él y otros autores que han hablado de ese punto, qué es realmente ese semiocapitalismo, qué trasfondo tiene y qué significado tiene hoy en la actualidad con respecto a la economía, a la sociedad, etcétera, etcétera. Y ya podemos llegar entonces a una visión muy general, y sé que voy muy rápido, estoy introduciendo una serie de conceptos que son bastante complejos, que es en definitiva el semiocapitalismo. Voy a limitarme a leer en este sentido lo que tenía en este chart que no he podido proyectar. El semicapitalismo es el sistema productivo cuyo objeto son los signos mercancías, tal como se expresan en marcas, dotados de una significación imaginaria que se plasma en un determinado valor de consumo. Es decir, insisto en este punto último, el valor de consumo para mí es sencillamente el valor de que se revisten las cosas en la medida de que se dotan de una significación imaginaria. Es decir, el valor de Coca-Cola ya no proviene de su sabor ni de sus características organolépticas, por decirlo de algún modo, sino que proviene de esa imagen, de esa significación imaginaria, en definitiva, que se ha creado con respecto a él, con respecto a esa marca concretamente. Y consumimos, los que consumen Coca-Cola, en función
básicamente de ese imaginario montado con respecto a su marca, mucho más que con respecto al sabor, las cualidades que tiene ese producto, que probablemente hay productos competitivos que lo tienen en mejor sentido. Es decir, y aquí viene, por ejemplo, la pugna clásica de ¿qué es mejor? ¿Coca-Cola o Pepsi-Cola? ¿Qué es mejor? ¿Coca-Cola o Pepsi? Pues oye, eso ya es cuestión puramente de fanatismo, puramente de opinión, pero no existe una base objetiva que nos permita decir que un producto, o una marca, mejor dicho, es vendiendo de la proyección que cada uno de nosotros tengamos con respecto a las marcas. La proyección e identificación con respecto a las marcas. Bueno, pues siguiendo con este esquema que tenía aquí apuntado, el semicapitalismo se trata de un sistema productivo cualitativamente distinto del capitalismo productivista, lo que también he comentado antes, cuyo objeto, este capitalismo productivista, eran las mercancías dotadas de un determinado valor de uso que, como Marx concretamente enfatizó en sus escritos, en el Capital concretamente, pues es el soporte de su valor de cambio y corresponde a una específica necesidad. Más en ese sentido, los que hayáis leído El Capital, por lo menos un resumen, o por lo menos el tomo primero, que es el más factible, más digerible, por decirlo de algún modo, y además es el que él escribió. Los otros dos, como sabéis, seguramente fueron refritos hechos por Engels con respecto a oradores demás, pero realmente no fue el autor 100% de esos textos. Bueno, pues en ese sentido, las necesidades, como decía Marx, insisto, pueden ser de la índole que sea. No se trata de que sean necesidades de subsistencia, como muchas veces se ha dicho que no, que el marxismo se refería solamente a eso. Es cualquier tipo de necesidad. Pero el problema es que la necesidad, de alguna manera, antecede a la producción. En las condiciones del semicapitalismo, la necesidad forma parte también de la producción. Necesitamos cosas en gran parte porque la producción semiótica, con todos sus aparatos, con todos sus elementos, publicidad, etcétera, etcétera, nos está diciendo que son necesarios. Esto es un tema que habría que discutir con mucho más detalle, pero bueno, en principio es así. La consecuencia más notoria de lo que intento decir, la producción semiótica de la publicidad pasa a ser la verdadera producción, como he dicho antes, plasmada en la práctica económico-empresarial en unas específicas actividades de marketing. Mientras que la producción material, que insisto, está radicalmente en la producción semiótica y que carece de valor, se delega siempre que resulta posible a los talleres más o menos inmundos. A veces se hunde un edificio llamado Rana, creo que se llamaba, el que se hundió en Bangladesh en el año 1914 aproximadamente, con 1000 y pico muertos. Bueno, pues talleres más o menos inmundos o más o menos preparados. Acá hay unos trabajadores absolutamente indigentes que son, por una parte, totalmente intercambiables unos con otros y son el auténtico proletariado de nuestro tiempo. Es decir, empieza a existir por parte de una serie de autores que están de que alguien, sea quien sea, se compra unos pantalones vaqueros, una etcétera, etcétera, empiezan a tener una cierta referencia a que esos pantalones vaqueros se han producido en condiciones absolutamente lamentables en un taller indigno por parte de una chica de 18 años que gana una milésima parte de lo que cuestan esos pantalones vaqueros, por decir una cifra más o menos aproximada. Empieza, como digo, a haber una cierta conciencia de eso. Pero es que la realidad es esa. Estamos, digamos, consumiendo signos, y los signos, el problema es que son inimitables, no tenemos límite. Esto se manifiesta en el hecho de que haya gente, no voy a decir ni sexo ni edades, que tengan en su armario 50 camisetas que a lo mejor no se han puesto en su vida.
las han comprado por un impulso, porque queda muy bien salir un día con las amigas y comprar no sé qué, irse a Zara no sé dónde, a tal, y bueno, y ahí está. Y no tenemos conciencia del abuso que existe en el fondo de este sistema. Un abuso que es absolutamente brutal y que equivale, yo incluso diría que es superior al abuso que por ejemplo, Dickens, el novelista Charles Dickens, plasmó en sus novelas del siglo XIX. Estamos en una situación, yo diría, todavía más salvaje que la que Dickens planteó con respecto al siglo XIX. Bien, entonces, esto es muy básicamente este retrato a brocha gorda, por decirlo, lo llamamos semicapitalismo, es decir, un sistema cualitativamente distinto del sistema capitalista que todavía la considerando el actual capitalismo. Pues bien, hay que armarse de valor y empezar a decir que no, que tenemos que pensar el actual capitalismo con ojos y mentalidades nuevas, porque si no, no entendemos una papa. Y hablando de otros temas quizá muy relacionados con este, yo diría que incluso saliendo de la órbita de la que estamos ahora mismo, la crisis de la izquierda mundial, aunque en América Latina está surgiendo más o menos, proviene de que no hay un esquema, una referencia teórica clara y concreta con respecto a cómo funciona hoy en día el capitalismo. Bueno, voy a terminar con respecto a lo que decía Marta al principio, cómo incide el semicapitalismo en la actual emergencia climática, que es el tema concretamente del libro que ya he comentado, que bueno, que estoy ahora viendo opciones de edición, una vez que la editorial que yo pensaba que iba a publicarlo, que era Cal, ha dicho que no, aunque partiendo de la base de que su indiscutible calidad, según me ha dicho su editor senior. Pero bueno, en definitiva, ese libro, digamos, tiene dos partes muy concretas, que son una primera parte referida a tratar de establecer las bases de este semicapitalismo y segundo, el punto más actual, por decirlo así, cómo incide este semicapitalismo en la actual emergencia climática. Bien, entonces voy a leer también lo que tenía en este chart. Al tener que dotarlos de una significación imaginaria que los dote de un valor de consumo en la mente de sus consumidores y al ser escasos los productos o servicios que consiguen salir airosos en esta batalla, con todos los demás, partiendo por problemas de la base de que la mente humana es limitada y no podemos absorber todas las situaciones imaginarias que tratan de captarnos de alguna forma, el resultado es, y aquí donde viene en mi opinión el problema, el resultado es que la producción material, oigo por ahí algo, la producción material tiende a exceder por sistema al consumo real. Es decir, se produce... No, Martita la voy pasando. Perdón, Antonio. Hola. No te estamos escuchando ahora. Se ha cruzado un micrófono abierto. Os pedimos, por favor, que mientras no intervengáis los tengáis cerrados en todo momento. Entonces, yo creo que ahora, Antonio, sí que activa tu micrófono y por favor, pues retómanos esta última frase que estabas diciendo porque no hemos escuchado nada. Silenciar ahora, supongo. Ahora sí te escuchamos, sí. ¿Escucháis ahora? Ahora sí. ¿Escucháis? Vamos a ver.
Nos habíamos quedado estabas contando en cómo esa incidencia del semiocapitalismo en la actual emergencia climática, y ahí ya empezamos a oír este audio de por medio. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, Sí, se oye. Bueno, pues concretamente estaba diciendo que vamos a ver, la cosa más clara y más concreta consiste en que en la medida que las cosas valen, en la medida que se dotan de esa significación imaginaria y en la medida que esas significaciones imaginarias tienen un marco limitado, es decir, no todas las cosas fabricadas consiguen, ni muchísimo menos, conseguir dotarse de esa significación imaginaria más o menos notoria, y más o menos notoria hasta el punto de que entre la mente de los consumidores, de los destinatarios concretamente de esa significación. Es decir, hay muchísimas marcas que carecen de imagen, para decirlo de una forma más clara. Hay muchísimos productos que aparte de una marca y en ese sentido una significación imaginaria que las distinga, en términos imaginarios de su competencia, no lo consiguen. El mercado está lleno, totalmente lleno de esos fallos, y concretamente los expertos de marketing nos dicen, incluso hay cifras por ahí, de que cada 10 productos que se lanzan al mercado, solo uno consigue sobresalir, solo uno consigue mantenerse en el mercado. 9, según cifras más o menos aproximadas, desaparecen antes o después. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que esos 9 productos que no consiguen dotarse de significación imaginaria, bien sea de marca de fabricante o marca de distribución, que es otro tema en el cual no he entrado, pues esos productos no tienen valor de consumo. Simplemente van a la papelera, es decir, van al desecho o bien buscan subterfugios a base de los mercados subsidiarios que pueden ser algunos países del sur global, aunque por lo que yo sé ya hay 30 países africanos que se han negado a admitir productos de segunda mano procedentes de Occidente. Bueno, es decir, que empieza a haber una conciencia en ese sentido. Pero bueno, el caso es que hay mucha más producción material de los productos que se consumen. ¿Cuál es el resultado? Evidente, pues un enorme exceso de producción y un derroche de materiales, de materias primas y de energías. Bueno, y en ese sentido, para mí, desde mi punto de vista, el hecho de que dentro de este sistema esa producción material sea mucho mayor que las cosas que se valoran, es lo que está originando que el sistema esté por sí mismo, es decir, sin ninguna intención sobrevenida, etcétera, etcétera, por sí mismo esté constituyendo la causa fundamental de la actual emergencia climática que estamos experimentando. Es incompatible con el medio ambiente. Esa es la conclusión personalmente a la que yo llego. Lo cual significa que hay que superar el sistema. Así de sencillo. Así de sencillo y así dramático. Si queremos mantenernos en el planeta Tierra, tenemos que ir, insisto en ello, y aunque parezca totalmente dramático, en una dirección postcapitalista. ¿Qué sucede? Pues que esa dirección postcapitalista ya se está experimentando en algún sentido en la práctica. Es decir, ahora mismo, tal como trato de decir en la tercera parte de mi libro, ahora mismo existen una serie de tendencias que van más allá de esta ideología de consumo a la que me he referido antes con relación al semicapitalismo. Es decir, por ejemplo, pues estos jóvenes que en lugar de comprarse un coche, que era la aspiración de la gente de mi generación, por ejemplo, o incluso la generación de las personas de mediana edad actuales, pues deciden compartir en lugar de comprar, alquilar en lugar de también comprar en este caso, es decir, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una serie que van desde los que fabrican cosas con la computadora, con la impresora 3D, etcétera, etcétera. Una serie de movimientos ahora. Jeremy Rifkin ha publicado bastante en ese sentido con respecto a esas tendencias, y no es ni mucho menos el único autor,
pues que van en esa dirección postcapitalista. Bueno, pues yo diría, como conclusión de mi pequeña intervención, de que si queremos salvar el planeta, tenemos que ir en esa dirección postcapitalista, salvo que alguien, y no digo quién, se decida a apretar el botón nuclear, que ahora mismo es uno de los riesgos que estamos viviendo, por desgracia. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto, no se queda tiempo, a preguntas, a observaciones, etcétera, etcétera. Marta, tú eres la dueña. Pues muchísimas gracias, Antonio. Sí que vamos a abrir un pequeño tiempo, unos 10 minutos para no retrasarnos mucho, pero bueno, yo creo que para nosotros, como esto pues nos ha sabido a poco, sí que nos gustaría tener una ocasión, o sea, que seas tú el protagonista una vez se publique el libro, si te parece, pues en que compartas pues todo lo que consideres oportuno, a lo mejor en un formato webinar, incluso de Redipub, para que ahí podamos todos, pues eso, tenerte con más tiempo. Encantado. Y, pues bueno, ahora abrimos esos 10 minutitos o así de preguntas a Antonio y luego damos paso a la primera de las mesas temáticas. Así que, ¿alguna pregunta? Podéis hacer tanto intervenciones directas, activando el micrófono, como si tenéis algún problema a través del chat, escribirla y yo la leeré como prefiráis. Marta, yo he levantado la mano. Si puedo intervenir, no sé si hay alguna compañera o compañero que haya levantado la mano antes. No. Sencillamente era un poco por apoyar tu propuesta, porque creo que en 20 minutos no da tiempo a abordar todo, porque a mí me surgen muchas preguntas. Claro, o sea, me parece súper interesante todo lo que ha comentado Antonio, pero una de ellas, por ejemplo, y entiendo que igual no tengo esta duda, si lo escuchara más tiempo, es qué puede hacer la publicidad, efectivamente, para ser más sostenible, ¿no? Y yo creo que es una pregunta enorme, o sea, que su respuesta no la vamos a solucionar en un minuto. Así que yo apoyo, si la quiere contestar Antonio, evidentemente, perfecto, pero vamos, apoyo el poder escucharle más tiempo. Yo creo que es necesario. Muchas gracias. Sí, bueno, concretamente, eso efectivamente es una pregunta muy, muy amplia y muy, muy dura de contestar. Hombre, yo pienso que, no sé, la publicidad, es decir, para mí la publicidad, vamos a ver si lo digo en dos palabras, la publicidad tiene sentido en la medida que se trasciende. Es decir, igual que nosotros, dentro de la red, lo que intentamos es precisamente ir al fondo de la publicidad, es decir, ver en qué medida la publicidad es mucho más que una práctica profesional, pues en ese sentido pienso que los publicistas o publicitarios, muchos de ellos también están hoy en día sintiendo esa especie de síndrome. Concretamente Marta, nuestra amiga Marta, ha trabajado precisamente en una serie de autores, una serie de profesionales, mejor dicho, que son críticos desde el propio sistema. Es decir, que para mí lo bueno que tiene la publicidad, y en ese sentido pues me gustaría hablar un momentito de mi experiencia personal, en ese sentido. Yo cuando empecé en publicidad, yo estuve 26 años trabajando en la práctica publicitaria como creativo, y lo que yo sentía en un principio, bueno, yo era un investigador que entré allí pues como el que entra en un garaje, pero de alguna forma estuve en ese garaje. Y entonces yo lo que vi, concretamente lo que experimenté, es que allí se estaban creando las verdaderas significaciones
yo hablo de una época en España en la cual, pues, en fin, en los años 60, en pleno franquismo, en la cual existían unas corrientes políticas dirigidas a derrotar, derribar como fuera el sistema, etcétera, y la gente no respondía porque la pasión de los españoles en aquel momento era tener el SEA 600, que era el cochecito en los cuales la mayoría de los españoles empezaron a tener un coche propio, un automóvil propio. Bueno, y en ese sentido, la publicidad, lo envidiable que tiene la publicidad es que nos permite entrar en ese meollo. Es decir, nos permite entrar en las significaciones que realmente la sociedad está experimentando. Y eso es para mí mucho más valioso que cualquier cátedra de filosofía o de sociología o lo que queramos llamar, porque estamos viviendo el meollo, repito, de donde se condimentan las cosas y las significaciones que realmente tienen entidad. Bueno, y en ese sentido, para mí, aparte de las tendencias que existen hoy en día, por supuesto, en la publicidad, de trascender ese pragmatismo y de introducir causas sociales dentro de la publicidad, etcétera, lo cual me parece, pues, muy elogiable, por supuesto, por parte de la gente que lo está haciendo, aunque también me permito mi parte de crítica. Es decir, cuando una marca española, por decir un caso concreto de España, como es Campofrío, está utilizando casos sociales, en mi opinión, está abusando de esas causas sociales porque está, digamos, condimentando, por ejemplo, la imagen de la mujer al hecho de consumir su marca, lo cual me parece una apropiación indebida, sinceramente. Y esto sé que estoy en contra de la opinión de la inmensa mayoría de la gente que opina sobre ese tema. Bien, pero aparte de eso, para mí la publicidad lo que tiene es precisamente esto que estamos haciendo nosotros, es decir, trascender esa práctica y tratar de indagar en ese mundo complejo que existe detrás de la publicidad. Y por esa razón, para mí existen esas dos vertientes, o bien esos publicitarios que están en crisis porque empiezan a ver algo de lo que estoy diciendo, o simplemente critican, como hizo de una forma, si queremos, un tanto interesada el autor Toscani, el autor de las campañas de Benetton en su día. Pues aparte de eso, pues para mí lo valioso es, repito, en este sentido, insistir en lo que estamos haciendo, fomentar todo lo posible lo que estamos haciendo y conseguir que haya cada vez más profesores e investigadores de publicidad que trasciendan esa visión puramente pragmaticista. Porque yo también, aparte de mi experiencia en la profesión publicitaria, he estado casi 20 años en la Universidad Complutense de Madrid. Bien, entonces no todos los años, pero la mayor parte de esos años he impartido teoría de la publicidad. Éramos como 6 profesores de esa materia y yo diría que, salvándome a mí y a uno y medio, el resto estaban impartiendo cómo se hace la publicidad en la práctica. O sea, teoría de la publicidad, 0. Entonces, si conseguimos que nuestros colegas, nuestros compañeros, la gente con la que estamos tratando día a día en nuestras universidades, empiecen a trascender ese punto de vista pragmaticista y empezar a enseñar a los alumnos, a concienciar a los alumnos de que la publicidad es algo muy, muy, muy importante, en ese sentido, creo que estamos haciendo lo que debemos hacer. Ese es mi punto de vista. No sé si te he contestado, pero bueno, es lo que yo pienso del tema. Sí, desde luego que sí. y bueno, hay esperanza entonces. Muchas gracias, Letrica. Claro. Maricruz Alvarado levanta la mano, así que activa tu micrófono, Maricruz. Sí, buenas tardes. No sé si me escucha porque estoy teniendo algún problema con el audio del portátil. ¿Se me oye? Sí, por lo menos yo sí. Vale, pues muchísimas gracias a la red, a Natalia y a Marta sobre todo,
y también, por supuesto, a Antonio por compartir estas pinceladas de su texto tan interesante. Y yo quería preguntarte un poco desde el punto de vista de la historia. Sé que es anticiparme porque, claro, estamos viviendo un momento de muchos cambios y es difícil etiquetar eso, ¿no? Pero ¿cómo te lanzo esta pregunta que tampoco hace falta, por supuesto, que hoy me la contestes, sino por un poco ampliar el debate? ¿Cómo podríamos llamar a esta nueva etapa en la que estamos ahora, imaginando que en un futuro expliquemos la historia de la publicidad, ¿no? Que yo que sé que Antonio también la trabajó en sus inicios cuando hizo su tesis doctoral y le interesa mucho, pero ¿cómo se podría llamar esta etapa que estamos viviendo ahora desde ese punto de vista? Así como hablamos de la época preindustrial, esa prepublicidad, o de las revoluciones industriales que dan paso a la publicidad. ¿Sería una etapa postindustrial de la publicidad, de la historia de la publicidad? ¿Qué otra etiqueta sería la que tú pones, ¿no? La de etapas del semiocapitalismo, etcétera? Sí, ¿cómo piensas tú que sería lo adecuado? Porque yo que imparto esa materia de historia de la publicidad, hay veces que hago ahí una segmentación en etapas, ¿no? Y siempre este último trozo genera como mucha ambigüedad y mucha inseguridad, que también es verdad porque lo estamos viviendo, ¿no? Entonces es difícil etiquetarlo, pero quizá tu visión, que es siempre tan amplia, a lo mejor nos puedas dar alguna luz. Nada más, gracias. Pues la verdad que no lo sé si puedo aportar alguna luz. Yo lo que aprecio como receptor publicitario en este caso, es decir, como persona que ve o que sufre, mejor dicho, los spots que transmite la televisión en general, y que de vez en cuando pues tiene nociones de todo el mundo publicitario que se está hoy en día a través de la red, en internet, etcétera. O sea, todas esas novedades que existen ahí, muy importantes, muy interesantes por otra parte, en mi opinión. Pero yo diría que la publicidad en general, yo diría que hoy en día, desde la práctica publicitaria, no de la teoría, ni mucho menos desde lo que podemos pensar nosotros, sino desde la práctica publicitaria, estamos viviendo en un momento post, yo diría. Es decir, no veo que existan, dejando al margen, insisto, el mundo de Internet, que es otra cosa. Y allí no sé, está por ahí Inmaculada y Juanra están apostando muchísimo en ese sentido. Pues la publicidad convencional, la publicidad de interrupción, que llaman algunos, ya concretamente con muchísima conocimiento de causa, la publicidad interruptora, mejor dicho, tal como se transmite en televisión, etcétera, pues en mi opinión, es una postpublicidad. Es decir, faltan modelos nuevos, falta una manera de... Todo suena a sabido, todo suena a sabido. Es decir, voy a poner un ejemplo español, que no sé los amigos latinoamericanos conocerán. El segundo o primer banco español es el Banco de Santander, que además que está muy extendido en América Latina también. El Banco de Santander está haciendo, o ha hecho hasta anteayer, una publicidad que parece de hace 100 años. Es decir, utilizar un procedimiento mnemotécnico como es si te da Santander, es decir, jugar con las 3 sílabas del nombre de la marca y utilizar 3 palabras que se asocian con esa grafía, mejor dicho, con esa fonía de la marca, es algo que se ha hecho en la publicidad desde hace 100 años o más todavía. Es decir, eso para mí es un síntoma de en qué medida faltan modelos nuevos, faltan innovaciones. La publicidad española tuvo, por ejemplo, un gran prestigio internacional en los años 80 y 90 del pasado siglo, cuando hubo una serie de publicistas, publicitarios, creativos, en este caso, muy destacados, que innovaron realmente la publicidad. Es decir, que hicieron, yo no sé, me refiero a Luis Casadevall, a Salvador Pedreño, etcétera, que digamos que crearon, lo podemos llamar una publicidad conceptual, una publicidad que estaba muy referida a un beneficio que daba un producto, y en este caso no hablo de marcas, hablo de productos,
y muy dirigido a transmitir ese beneficio y pare usted de contar. Bueno, ahora mismo todos son jueves. Es decir, creo que estamos en un post-momento, en un momento de que faltan auténticos revolucionarios en el sentido práctico de la publicidad que innove. Es cierto que sí que se está innovando en la red, pero eso, como decía antes, es otro mundo. No sé si te he contestado, pero no es que tampoco tengo claras en ese sentido con respecto a lo que me decías. Sí, por supuesto, gracias Antonio, porque esa palabra, ese prefijo post, creo que también existe algún libro de postpublicidad, ¿no? Y creo que abarca, es bastante amplio, yo creo que es muy interesante utilizarlo para eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Inmaculada? Inmaculada, sí. adelante. Hola, buenas tardes a todos. Un verdadero placer y un lujo, bueno, un placer estar aquí en este encuentro y un lujo, una vez más, tener a Antonio Caro. Tengo que decir, para los que no lo saben, que yo tuve la suerte de ser su alumna, su pupila, además de su primer año, y para mí, de verdad, fue una explosión porque vi que un profesional venía a la universidad y además venía con un componente reflexivo. Me voy a sonrojar. De crítica, con lo cual tenía ese doble vínculo que para mí es meritorio. Y decirte, bueno, que estoy deseando, evidentemente, ya te lo he dicho en muchas ocasiones, de ya plasmar, y ya veremos la editorial, y de ver y de poder tocar ese libro y demás. Y estoy totalmente de acuerdo con tus aportaciones y sobre todo en el ámbito de la necesidad de innovar, ¿no? Veo que evidentemente que estamos en un sector, el sector publicitario, y que es como en casa de herrero, cuchara de palo. Se venden muchas más innovaciones que innovaciones se llevan dentro del propio sector. Y en ese sentido también quiero lanzar un poco una línea un poco como a favor, ¿no? Como también hay muchos creativos que se han visto que han tenido que salir de las estructuras tradicionalmente planteadas dentro de las propias agencias para poder realmente innovar y ver desde fuera, no desde dentro del propio ecosistema, sino desde fuera de otro, para poder aportar y seguir, digamos, con ese concepto de creatividad real, ¿no? Creo que es, pues eso, una lanza a favor de que todavía no está todo perdido, ¿no? De que podemos encontrar todavía formas de que llegarán a hacer nuevas formas de innovadoras, ¿no? Y no ser una publicidad tan cíclica y en ese sentido, ¿no? Creo que bueno, que ahí tenemos posibilidades. Y como darte las gracias, Antonio, un lujo más de estar aquí con nosotros y con nosotras, ¿no? Porque siempre es un proceso de aprendizaje y de enriquecimiento. Para mí siempre será mi maestro, ¿no? Y un referente en lo que es la teoría de la publicidad, cómo personas profesionales son capaces de salir de su zona de confort y meterse a hacer esa crítica constructiva, ¿no? Yo creo que, bueno, que es un referente evidentemente para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues si no hay más preguntas ni intervenciones acerca de Marta, no sé si se me ve. Sí, se te ve, Rocío. Hola. Vale. Sí. Perdonad, si no hay nadie antes que desconozco. No. Vale. Pues bueno, yo lo primero agradecer, ¿no?, esta convocatoria, y me ha encantado conocer cara a cara a Antonio Caro, al que, bueno, conocemos todos los que nos dedicamos a esto, pero no había tenido la oportunidad de coincidir en ningún foro. Así que gracias a los organizadores por esta oportunidad. Y bueno, que me ha parecido interesantísima toda la reflexión y la pregunta, ¿no?, de qué podemos hacer desde las universidades. Es verdad que hacer la reflexión que tú nos propones al alumnado es importantísimo, pero también hacerles la reflexión de esa capacidad de transformación que como profesionales tendrán en el futuro. ¿Por qué? Porque considero que los que están trabajando codo a codo en las agencias con esas marcas
tienen una oportunidad de transformar muy importante, porque al final tú estás trabajando para marcas que si de verdad quieres hacer una comunicación consciente y responsable, tienes que exigir a esa marca. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque a veces te juegas una cuenta o te juegas un cliente y hay unas presiones económicas importantísimas, pero es verdad que cada vez hay una asociación que se llama Creativos para el Futuro, que creo que está Chacho Puebla. No sé si es más una cuestión o no, o si de verdad hay un trasfondo, pero sí que han iniciado como esa campaña en concienciar al profesional de que exija que para las marcas que trabajen también sean exigentes, ¿no? con los compromisos que adquieren. Solo era esa puntualización. Sí, si me permitís, quería apuntar un poco en esta dirección que dices, Rocío, y estoy completamente de acuerdo. Es decir, para mí los publicitarios o publicistas están en situación realmente privilegiada en ese sentido. Es decir, porque suelen ser dentro del dispositivo de marketing, en el cual existe mucha tecnología, muchos procedimientos, muchos lugares establecidos, es la parte creativa, es la parte que realmente pone la salsa en el asador ese, pone el caldo de cultivo, de alguna forma, pone la guinda del pastel, por decirlo de algún modo. Y en ese sentido, efectivamente, el publicitario tiene mucha incidencia con respecto a su incidencia en relación a las empresas con las que está trabajando. Yo podría contar alguna experiencia en ese sentido, de las que tuve en mi experiencia profesional, aún no quiero plantear en esa dirección, pero sí que es cierto, pienso, que existe también esa opción. Es decir, aparte de lo que yo he dicho, de que lo que estamos haciendo en la red es para mí lo fundamental, es decir, trascender la práctica para llegar a lo que hay en el fondo de esa práctica, también es cierto lo que tú dices, Rocío, de que el publicista o publicitario puede incidir de alguna forma en los dispositivos de marketing que son mucho más rutinarios y mucho más formales, por decirlo así, que lo que es esa cosa intangible que es la creatividad. Y en ese sentido, los creativos efectivamente deberían tener, yo sé por las referencias que tengo, que ahora mismo la profesión está de alguna forma adormecida, porque realmente hay mucho miedo en todos los niveles de la profesión, de la profesión publicitaria, por la competencia y por una serie de razones. Pero habría que dar, insisto, en ese sentido, un paso adelante por parte de los creativos, de los publicitarios en general, para incidir más en la moral, por una parte, y en la práctica de cómo se construye una marca, etcétera, etcétera. O sea que también estoy de acuerdo con lo que decías, Rocío, de que también hay una labor que hacer. Y que esa labor la pueden, evidentemente, fomentar los profesores y investigadores que estamos o que estáis ahora mismo al frente de las universidades en esa materia. Por mi parte no tengo más que decir. Bueno, pues yo creo que está claro que tenemos que tenemos que encontrarnos en otro formato más tranquilo y con más tiempo. Y entonces, Antonio, bueno, ya el guante ya está lanzado y nada, pues ahí queda esa invitación para dedicar ahora en breve ya. Esperamos que ya la publicación del libro sea cosa de poco tiempo para vernos y para charlar y para tener ahí ese espacio monográfico en que nos sigas enseñando cosas. Solamente quería añadir un pequeño detalle, y es que, bueno, después de la negativa que conocéis de la editorial ACAL, que era que yo confiaba que publicar este libro, que me ha llevado, como decía Marta antes, mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque ha sido sintetizar una serie que tenía afrontando, pues ahora existe una opción bastante seria de publicación y que espero que vaya adelante y que efectivamente el libro pues, se publique tanto en versión impresa como online y que esté pronto disponible.
sé que eso es lo que confío en este momento. Así que nada más de mi parte. Y muchas gracias por la asistencia y por la atención que sé que me habéis prestado. Nada más. Gracias, Antonio.